Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto poder estar acá con ustedes. De verdad que estamos muy emocionados. Mi nombre es Michael Hernández y estamos también con Randy. Hola Randy, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bendición poder estar con cada uno de ustedes una vez más desde aquí, desde Juventud en Misión. Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes, así que a los que están ahorita conectados y los que pronto se van a conectar, es un placer que estén con nosotros. Excelente Randy, de verdad que bueno, Dios ha sido fiel y tenemos esta hermosa oportunidad de compartir. Hoy tenemos un tema muy especial, Randy, y es el tema de Jesús no puso excusas. Así es. ¿Verdad? Y queremos compartir acerca de este tema y queremos comenzar con una historia muy conocida por algunos de nosotros, ¿verdad? Pero que queremos compartir, y es la historia de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. ¿Qué nos puedes contar acerca de esta historia, Randy? Claro, bueno, esta historia, como dice Michael, es una de las historias que todos conocemos, ¿verdad? Normalmente, desde que estamos en la iglesia, oímos oír de la mujer samaritana. Y esta historia es muy interesante porque dice que Jesús llega un momento donde se encuentra con sus discípulos y decide ir de Judea a Galilea, ¿verdad? Y en el transcurso de este camino dice que por lo menos a 1,5 kilómetros tal vez de la ciudad de Sicar, Jesús se detiene en un pozo porque tiene sed y sus discípulos deciden ir a conseguir algo de comer. Cuando ellos están ahí, ¿verdad? Buscando de comer, Jesús se encuentra en el pozo sentado, cansado, fatigado, y dice que se encuentra con esta mujer llega a tomar agua del pozo, ¿verdad? Y Jesús le hace una simple pregunta y es, dame de beber. En ese momento me imagino que Jesús había caminado mucho tiempo, ¿verdad? Con sus discípulos y se sentía cansado, ¿verdad? Y le pide agua a esta mujer. Entonces la mujer le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua cuando yo soy mujer samaritana y los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Ya sabemos la historia, ¿verdad? También de por qué era que estos judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, pero aquí quiero pedir a Michael que nos hable un poco del por qué es que ellos no se llevaban, no tenían relación. Claro, Randy, hay algo importante a rescatar acá, y es que Jesús toma la decisión de hablar con una mujer samaritana, ¿verdad? Los samaritanos era como una nación, por decirlo así, que estaba conformada en una parte de judíos, pero también estaba como mezclado con diferentes naciones. Entonces, para los judíos, este grupo de personas no eran tal vez importantes o no formaban parte del reino de los cielos, ¿verdad? No formaban parte de la gracia que Dios había derramado sobre los judíos. Sí, exactamente. Y es interesante porque aún así vemos cómo Jesús decide hablar con esta mujer, ¿verdad? Era Jesús, un Jesús que no tiene acepción de personas, ¿verdad? Y decide tener una conversación con esta mujer. Y esta historia es interesante porque cuando Jesús le pide de beber a esta mujer, y ella le pregunta que por qué, ¿verdad? Ya hablando de lo que Michael nos contaba, que por qué él le pedía agua a ella si ellos no se llevaban. Y entonces Jesús llega y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que está hablando, tú me pedirías a mí agua, porque el agua que yo te daré, de esta agua nunca más vas a tener sed. Entonces es una historia muy interesante porque cuando la mujer samaritana, ya me metí con la mujer adúltera, la mujer samaritana se extraña, ¿verdad?, de la reacción y el comportamiento de Jesús para con ella, ¿verdad?, a pesar de ser mujer, ¿verdad?, porque también para ese tiempo ellos no podían tener relación tal vez con las mujeres, era algo prohibido, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención es que en esta historia Jesús no tuvo limitantes, no puso barreras, no puso excusas, simplemente habló con esta mujer. Y algo que me llama la atención es que Jesús utiliza el don de ciencia en ese momento con esta mujer cuando llega y le pregunta, dice, ¿dónde está tu marido? Y la mujer le responde, no tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Entonces esto le cautiva el corazón a esta mujer porque Dios le estaba hablando, o sea, se sintió confrontada por su situación. Y lo más interesante de esto es que ella algo causó en su corazón, y dice que esta mujer, llegan los discípulos, ¿verdad? Y ellos se preguntan, ¿qué está hablando Jesús con esta mujer? ¿Cómo es que está hablando con ella? Si él no puede estar haciendo eso, ¿verdad? Pero dice que en ese momento esa mujer deja su cántaro del agua que está recogiendo y se va, y cuando llega a su aldea empieza a contarle a los demás,
que conoció a alguien que le habló de toda su vida y que ella cree que realmente él es el Mesías, del cual ya les habían hablado desde su niñez, ¿verdad?, el judaísmo. Entonces dice que estos que están en la aldea se interesan por saber quién es Jesús y corren a conocerlo a él, y a través de esta enseñanza o a través de esta historia y a través de esta mujer muchos llegaron a conocer de Jesús, ¿verdad? Ahora, acabamos de leer esta historia y yo pudiera decir, esta mujer, bueno, o Jesús no puso excusas con esta mujer más bien, y yo quiero hacerle una pregunta a mi amigo Michael. ¿Cuáles pudieron haber sido esas posibles excusas, verdad, que pudo haber tenido Jesús para no hablar con esta mujer? Claro, Randy, excelente. Bueno, vamos a retomar un poco, ¿verdad? Ya Randy nos habló acerca de esta historia tan impresionante, ¿verdad? Vimos cómo Jesús toma la decisión de hablar con esta mujer. Pero la pregunta que tú me haces es muy interesante, Randy, porque Jesús pudo haber tenido excusas para no hablarle a ella, para no haber compartido el mensaje. Por ejemplo, ya algunas tú las mencionaste. Jesús está hablando con una mujer samaritana. Ya hablamos acerca de los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad de otra nación, que no podían relacionarse con los judíos, ya que los judíos los discriminaban. No los hacían parte del reino de los cielos, como ya lo mencionamos. Entonces ahí tenemos la primera excusa. Jesús pudo decir, no, esta mujer es samaritana, entonces no voy a compartirle el mensaje. Otra excusa que también podemos encontrar ahí es que era una mujer que tenía mala reputación. Entonces, Randy, no te equivocaste mucho cuando dijiste mujer adúltera, ¿verdad? Porque era una mujer que tenía mala reputación. Claro. Jesús pudo haber tenido esta excusa. Sí, así es. De no hablar con una mujer de mala reputación. Luego, la siguiente excusa que Jesús también pudo haber tenido es también que mencionaste ahora, y es que Jesús estaba en un lugar público, ¿verdad? Y para los judíos de ese tiempo, era casi que imposible que ellos hablaran con una mujer en un lugar público, y Jesús está rompiendo esa barrera. Jesús no puso esa excusa para compartir su mensaje. Ahora bien, Randy, en base a lo que vimos de posibles excusas que Jesús pudo haber tenido, pero que decidió no tener, ¿tú crees que el día de hoy también nosotros tenemos excusas? Claro, por supuesto. De hecho, yo pienso que, digamos, a la hora de compartir el mensaje siempre hay excusas en las cuales uno muchas veces se limita a llevar el mensaje de Dios por muchas razones, ¿verdad? Pero una de esas razones o una de esas excusas de las cuales podríamos hablar sería tal vez la vergüenza, ¿verdad? Y es porque muchas veces la gente piensa el qué dirán, ¿verdad? Si me ven tal vez compartiendo el mensaje y no me siento bien conmigo mismo, o tal vez la gente dice qué pandereta, ¿verdad? O algo así, porque suele pasar. Pero lo importante es no tener vergüenza, compartir el mensaje de Dios, porque Jesús llevó toda la vergüenza en la cruz. Él llevó toda la vergüenza en la cruz del Calvario y lo hizo por amor. Entonces yo creo que cuando nosotros no ponemos excusas es porque realmente amamos a Dios. Y quería compartirles un versículo que está en Gálatas 1:10, que dice, dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hace una pregunta. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo creo que es una palabra que a mí me confrontó mucho, ¿verdad? Porque cuando hacemos las cosas, yo no lo hago por Michael no lo hace por mí, nosotros lo hacemos porque entendemos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos movemos en respuesta a lo que ya Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Y bueno, no sé si quieres hablar algo con respecto a esta excusa de la vergüenza, si alguna vez has pasado por eso, si en algún momento sentiste vergüenza en tus primeros pasos en Dios, no sé. Claro, Randy, es interesante porque nos sucede muchas veces, ¿verdad? Sabemos que tenemos que compartir el mensaje, pero quizás nos da vergüenza que nuestros amigos nos vean, ¿verdad? Quizás aquellas personas que incluso antes de que nosotros conociéramos del Señor estaban con nosotros, que nos vean ahora hablar de Cristo. Y muchas veces nos juega una mala pasada este tema de la vergüenza. Y Pablo enfatiza mucho este tema y dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? El apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y es un reto para todos nosotros como creyentes, no avergonzarnos del Evangelio, porque es el único poder de Dios para salvación. Así es, buenísimo.
¿no? Y de hecho eso que dice Michael es impresionante porque realmente solo los que en algún momento hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nosotros y de dónde nos ha sacado es que podemos decir, no tenemos vergüenza compartir lo que Dios ha hecho, no tenemos vergüenza compartir del amor que Él ha externado para con nosotros, y la verdad que la gracia que Él ha tenido para contigo también y para con todos los que pueden escuchar y que han tenido un encuentro con Jesús, no debemos sentirnos avergonzados, porque yo creo que cuando compartimos el mensaje estamos haciendo la voluntad de Dios. Una de las cosas que también quiero rescatar, ¿verdad?, es que muchas veces sentimos o ponemos excusas por el rechazo que podemos sentir de la sociedad, de nuestra familia, tal vez porque en algunos en casa crecieron en un hogar católico, ¿verdad? Y tal vez ahí pasan esas circunstancias que buscas de Dios y demás, o tal vez simplemente no es que sea católico indiferentemente de la denominación, sino simplemente porque tal vez nunca han tenido una relación con Dios o nunca han buscado de Dios, ¿verdad? Y a veces la gente te empieza a rechazar, a decir, no, ahora resulta ser de que te fijas tanto en lo que haces y demás, porque suele pasar, ¿verdad? Pero yo siempre he creído que Jesús dice en su palabra que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús también fue rechazado, Jesús también vino a cumplir un propósito en la tierra y Él recibió el rechazo de las personas, ¿verdad? Y otro punto que quiero hablar es la falta de conocimiento. ¿Qué piensas tú, Michael, acerca de eso, acerca de la falta de conocimiento, ponerlo como excusa? Claro, yo creo que muchas veces nos pasa que nos sentimos incapaces, ¿verdad?, de compartir el Evangelio, y quizás decimos, no, eso le pertenece a las personas que se preparan teológicamente, eso le pertenece quizás a las personas que están 100% en un instituto bíblico, que se están preparando, ya sea para ser misionero, para ser pastor, evangelista, ¿verdad? Pero lo cierto es que cada creyente es llamado a predicar el Evangelio. Y quiero compartir con ustedes una frase de Spurgeon, porque me gusta mucho, y él decía, mi teología se resume en 4 palabras: Cristo murió por mí. Wow. ¿Verdad? Y yo creo que eso es lo que debemos de tener claro. Así es. A veces tenemos mucho conocimiento, y gloria a Dios por todo el conocimiento que Él nos permite adquirir por medio de su palabra y también por el estudio de la teología. Pero lo esencial de compartir el Evangelio, lo único que se necesita para compartir el mensaje de Dios es saber que Cristo murió por mí y comunicarlo a las demás personas. Cristo murió por ti también. Entonces, ese mensaje clave. Buenísimo. Y me llama la atención, ¿verdad?, esta frase de Spurgeon, ¿verdad? Porque yo siempre he creído esto, cuando nosotros llegamos a conocer de Dios, ¿verdad?, nos damos cuenta de que cuando nos hablaron de Dios, no fue como que nos hablaron y nos dieron un montón de palabras de la Biblia y demás, sino que simplemente fueron naturales y fueron ellos. Pero antes de continuar, quiero saludar a nuestra compañera Steph, que está conectada, ¿verdad? Gracias por estar presente en la reunión. Igualmente también a Christopher, creo que estaba por ahí, no sé si aún está por acá con nosotros, pero gracias por estar conectados y poder ser parte de este conversatorio, ¿verdad? Y poder compartir un momento con nosotros de lo que estamos compartiendo en esta tarde. Y para continuar, otra excusa que tal vez podríamos poner o que normalmente ponemos es no tengo tiempo. ¿Qué excusa más frecuente es el decir no tengo tiempo? Porque muchas veces ponemos prioridad a otras cosas antes de lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos llamó a que compartiéramos su palabra, que lleváramos su mensaje, sin importar a quién fuere, porque a veces también cometemos ese error, ¿verdad?, de decir, no, es que tal vez aquella persona no me escuche, o tal vez aquella persona no quiera saber de Dios, pero la verdad es que Dios nos mandó a llevar el mensaje sin importar quién fuera la persona. No importaba si tal vez no importa si es un indigente, no importa si es un drogadicto, no importa en la condición o el contexto que ella se encuentre, la palabra de Dios es para todos. Y Dios no hace acepción de personas para con nadie. Dios así tuvo gracia para contigo y para conmigo, a pesar de la condición en la que nosotros estamos. Entonces, también quiero hacer parte a mi amigo Michael, ¿qué piensa con respecto a esto de no tengo tiempo, ¿verdad?, como excusa? Esta excusa creo que es muy frecuente, Randy, y es muy interesante porque creo que es una de las que yo puedo decir que he puesto, ¿verdad?, quizás en mi ministerio.
Y es muy interesante porque imagínate que el Dios, el creador del universo, nos ha llamado a nosotros a compartir el Evangelio. Él nos ha dado la tarea de que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, cuando nosotros decimos literalmente, no lo he hecho por falta de tiempo, le estamos diciendo al creador de los cielos y de la tierra, le estamos diciendo a aquel que nos rescató, que nos dio de su gracia y de su misericordia, le estamos diciendo no tengo tiempo. O sea, imagínense la irresponsabilidad que estamos cometiendo cuando aplicamos esta excusa para no compartir su palabra. Claro, por supuesto, ¿no? Y definitivamente creo que es una excusa que todos ponemos muchas veces, ¿verdad? Y ahora también quiero, vemos que se conectó una persona más, vamos a saludar a María Liet, pone excelente, así es, gracias por estar con nosotros, de verdad que Saludos. Esperamos que este conversatorio llegue al corazón de cada persona que lo está escuchando y que la palabra pues cumpla su propósito porque es promesa de Dios. Y con esto de no tengo tiempo, yo creo que a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que uno lo sabe, cuando uno ya está en Dios uno sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces nos limitamos a hacerlo porque tal vez no nos sentimos en la capacidad de poder llevar ese mensaje o tal vez creemos que eso solo es para algunos. ¿Verdad? Que tal vez solo es para el evangelista o tal vez solo es para el pastor o tal vez solo es para algunos que están dentro del ministerio, pero Dios nos llamó a llevar el mensaje a todos. Y no simplemente fue algo que Dios dijo porque se le ocurrió, fue un mandato. Cuando Él dijo, vayan y compartan el mensaje, vayan y hagan discípulos. Es un mandato que Dios nos dio a todos los que hemos creído en Él y hemos confiado de que el mensaje que una vez caló en nuestro corazón causó algo y no solo va a causar algo en nuestra vida, sino también en la vida de las personas a las que se lo compartimos, ¿verdad? Y pues no sé si quieres compartir algo más, Michael, tal vez, con respecto a lo que hemos hablado, si tenés algo más que añadir. Ok, Randy, ¿qué te parece si vamos a hacer una dinámica ahí con las personas que están conectadas? Claro. Y vamos a pedirle que por favor escriban ahí en el chat cuál ha sido una excusa que tal vez han utilizado en su ministerio, ¿verdad? Cuando han recibido tal vez el llamado de Dios para compartir las buenas nuevas, ¿cuál ha sido una excusa que quizás ellos han utilizado, ¿verdad? Y que hoy estamos viendo que Jesús decidió no poner excusas. Buenísimo. Pero nosotros muchas veces las hemos puesto. Entonces vamos a pedirle a las personas que están ahí conectadas que por favor nos comenten ahí, ¿verdad? Que puedan poner quizás tipos de excusas o alguna excusa que ha sido frecuente para ellos, ¿verdad? En su ministerio. Así es, así es. Sí, yo creo que al fin y al cabo todo lo hemos hecho y sería bueno también poder ver la opinión de ustedes, de si en algún momento han puesto alguna excusa, porque suele pasar, ¿verdad? Y como decía Michael, Jesús nunca puso excusas. Jesús nunca se limitó. Y si vemos alrededor de todo el evangelio, todos los evangelios, cuando Jesús le hablaba a las personas, Él no veía su condición. Él pudo haber decidido no hablarle a muchas personas, pero lo hizo. Le habló a prostitutas, le habló a recaudadores de impuestos que muchas veces robaban al pueblo, le habló a muchas personas y pudo haber tenido limitantes y barreras para hacerlo, pero Él nunca lo hizo. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más con ustedes aquí en su programa Juventud en Misión. De verdad que es una bendición. Y para dar un poco una conclusión a este tema que estamos hablando, cuando Jesús decide hablar con esta mujer y compartir el mensaje de salvación, ¿qué logramos con esto, verdad? Con esto nos enseña el Evangelio que el Evangelio es para todos, como ya lo habíamos hablado, sin importar la raza, sin importar el estatus social ni los pecados cometidos. Dios nunca pone excusas, ¿verdad? Debemos estar preparados para extender el reino de Dios. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Debemos estar listos para hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ¿verdad? Y que en todo lugar y en todo tiempo y en todo momento podamos aprovechar para llevar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe si en algún momento cuando usted va en el bus, usted cree que tal vez ese no es el lugar para dar el mensaje, pero tal vez es el lugar o el espacio que Dios está abriendo para que una persona más se añada al reino, sea parte de la salvación que usted y yo hoy hemos recibido. Y quiero compartir un versículo en 2 Timoteo 4:2 que dice lo siguiente, 4:22, perdón. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. Pero lo que más me llama la atención es que dice con toda paciencia. Tuvieron contigo paciencia cuando te compartieron el mensaje, tuvieron contigo, lo compartieron con amor, ¿sabes? Porque hoy en día la gente lucha con cosas, la gente lucha con problemas, con situaciones, con pecados dentro de sí mismos y necesitan ser comprendidas y necesitan que le extendamos gracia como Dios extendió gracia para con nosotros. Porque no somos merecedores de su salvación, pero Dios decide y Dios desea que cada vez más personas se añadan a su pueblo, ¿verdad? Y no sé si quieres compartir algo. Claro, Randy, excelente con esa conclusión. Y creo que otro punto que podemos rescatar, ¿verdad? Ya para ir terminando de este hermoso conversatorio, creo que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Y es que nos hacemos la pregunta, ya vimos que Jesús decidió no poner barreras, ya vimos que Jesús no tuvo excusas, Jesús habló con esta mujer, pero es impresionante ver el resultado de esto, ¿verdad? Y no podemos irnos sin antes hablar del resultado que Cristo logró por haber compartido el Evangelio con esta mujer. Porque la misma palabra nos enseña, ahorita que usted compartió la historia, es que esta mujer se fue y compartió con otras personas. Buenísimo. Y cuando decidimos realmente nosotros compartir el mensaje del Evangelio, lo que estamos provocando es que aquellas personas a las cuales compartimos vayan y les compartan a otras el mismo mensaje que compartimos del Evangelio. Entonces, que tengamos eso presente siempre. Que nosotros evangelizamos a uno, pero en realidad estamos evangelizando un montón, porque esa misma persona se encargará de esparcir el mensaje del Evangelio. Así es, así es. Muy bien, Randy, ahora ya para ir concluyendo, yo quiero dejarlos con una frase, ¿verdad? Ya ahorita vamos a ver si tenemos algunos comentarios por ahí para leer, pero quiero dejarlos con una frase, ¿verdad? Y es que la frase es de Martín Lutero y él decía que predica como si Cristo hubiese muerto ayer, como si hubiese resucitado hoy y como si hubiese venido mañana, ¿verdad? Entonces que tengamos siempre esas ganas de predicar y de saber que nosotros fuimos llamados para ir al cielo, pero no para ir solos. Buenísimo. Sino que tenemos que llevar personas con nosotros, ¿verdad? Entonces no sé si tenemos tal vez algún comentario de ustedes para ir compartiendo. Vamos a ver si pusieron quizás hace un momento que compartimos sobre las excusas. Sí, bueno, me parece que tenemos a María Eliet que se concuerda con nosotros en que la vergüenza es una excusa, ¿verdad? Para no compartir el mensaje. Buenísimo. Y con esto que Michael decía, y yo para terminar mi aportación es de que una vez escuché algo que me impactó mi vida y es de que lo más cerca que las personas van a tener de Jesús somos nosotros, porque Dios hizo habitar en nosotros su presencia y es necesario que nosotros manifestemos lo que hay ahora en nuestro corazón. De hecho hay una palabra en Primera de Pedro que habla de que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bendición saber que un día Dios tuvo el deseo y nos buscó y nos atrajo con cuerdas de amor hacia Él, a pesar de lo que éramos y a pesar de las fallas que pudiéramos haber cometido. Excelente, Randy. Entonces nos quedamos con eso, ¿verdad? Quizás tenemos muchas excusas para poner, pero Jesús no puso excusas. Y si somos verdaderamente seguidores de Él, entonces no vamos a poner excusas, sino que vamos a compartir el mensaje sin importar ninguna barrera. ¿Verdad? Entonces ha sido una gran bendición, Randy, poder compartir con usted y poder compartir con todas las personas que estuvieron conectadas y también las que se van a conectar, ¿verdad? Entonces recordemos que somos Juventud de Misión. Y puedes seguirnos también en Instagram como Misiones Amar y en Facebook como Agencia Misionera. Así es. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, que Dios bendiga.